Vladimir Putin ha lanzado una dura advertencia, afirmando que Europa podría ser arrastrada a una guerra con Rusia debido al creciente conflicto con Ucrania. En un reciente discurso, Putin cuestionó si los europeos desean realmente un conflicto con Rusia y advirtió que la escalada de tensiones podría llevar a una guerra. Destacó que aunque la OTAN y Rusia tienen capacidades militares desiguales, Rusia sigue siendo una potencia nuclear significativa. Putin señaló que en una guerra de esta magnitud no habría vencedores y que muchos países podrían verse involucrados en contra de su voluntad. Además, la situación podría verse influenciada por las próximas elecciones en Estados Unidos, con Donald Trump y Kamala Harris teniendo posturas diferentes hacia Rusia. La incertidumbre sobre el futuro geopolítico persiste mientras el mundo observa. Ucrania ha destruido dos puentes estratégicos en la región rusa de Kursk utilizando armas occidentales como parte de una incursión más amplia para debilitar las fuerzas invasoras. El presidente Zelensky ha afirmado que estas acciones buscan infligir el máximo daño a la logística rusa. Mientras Moscú reporta que sus tropas frenan el avance ucraniano, las fuerzas de Ucrania continúan avanzando, capturando más de 80 localidades en 12 días y estableciendo una administración militar en los territorios ocupados. Este avance ha cambiado la percepción de una derrota inevitable para Ucrania, exponiendo debilidades en la imagen de Putin y provocando inestabilidad en Moscú. Las operaciones ucranianas no solo tienen implicaciones militares, sino que también alteran el equilibrio de poder regional y la dinámica del conflicto en curso. Las fuerzas de élite ucranianas han logrado una victoria significativa en la península de Kimbor, capturando una región estratégica a lo largo del río Dnieper. Esta operación incluyó un ataque anfibio que resultó en la destrucción de equipo militar ruso y la ocupación del cuartel general ruso en la península. Durante el conflicto, decenas de soldados rusos murieron y el equipo militar fue destruido. Las fuerzas especiales ucranianas izaron la bandera nacional sobre la península, consolidando el control del territorio. Esta operación ha debilitado significativamente la capacidad militar rusa en la región, afectando sus líneas de suministro y capacidad de monitoreo y coordinación. La victoria también refuerza la posición geopolítica de Ucrania en la región, destacando su capacidad para llevar a cabo operaciones estratégicas exitosas en el conflicto en curso. Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo un ataque estratégico exitoso contra el sistema de radar P-18 de Rusia en el frente sur, utilizando misiles de alta precisión HIMARS. Este ataque fue coordinado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Ucrania, que identificó el objetivo con el avión de reconocimiento avanzado Shark. Los misiles M30A1, equipados con ojivas de tungsteno, causaron daños significativos al radar y a los vehículos de apoyo cercanos. Como resultado, el sistema de radar P-18 quedó gravemente dañado, afectando las capacidades de defensa aérea rusas. Además, el ataque dejó heridos graves entre el personal ruso y algunos soldados murieron. Este golpe estratégico tiene el potencial de cambiar la dirección de la guerra, debilitando las capacidades de defensa aérea de Rusia y reforzando la posición de Ucrania en el conflicto. Las fuerzas ucranianas han infligido daños severos a las actividades militares rusas en Crimea y el Mar Negro, destruyendo varios barcos de la Armada rusa mediante el uso de drones marítimos. En operaciones recientes, los drones Magura Cu-5 han sido utilizados con éxito para atacar y hundir patrulleras y buques de apoyo logístico, lo que ha fortalecido la supremacía naval de Ucrania en la región. Hasta ahora se han reportado 18 barcos rusos asaltados, con 9 completamente destruidos. Estas acciones no solo debilitan la capacidad operativa de Rusia, sino que también refuerzan la posición de Ucrania en el conflicto, destacando la efectividad de su industria de defensa y tácticas innovadoras. La continua destrucción de activos navales rusos tiene implicaciones significativas para la seguridad marítima regional y el equilibrio de poder en el Mar Negro. El submarino ruso Rostov del Don se hundió en el puerto de Sebastopol, marcando una pérdida significativa para la flota rusa del Mar Negro. Este submarino, de la clase Kilo, era un activo valioso desde su entrada en servicio en 2014,
Conocido por su capacidad de lanzar misiles de crucero calibre, su hundimiento se suma a un patrón de derrotas estratégicas que ha sufrido Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania, incluyendo el hundimiento del crucero Moskva. Las pérdidas navales rusas, que superan los 2.500 millones de dólares, limitan su capacidad para proyectar poder en la región y afectan sus operaciones navales. Este incidente resalta la efectividad de las fuerzas ucranianas en el conflicto y su capacidad para infligir daños significativos a las capacidades militares rusas, lo que podría tener implicaciones duraderas para la posición geopolítica de Rusia en el Mar Negro. Las pérdidas navales y aéreas de Rusia han tenido un costo económico significativo, superando los 2.500 millones de dólares. La destrucción de activos clave, como el crucero Moskva y el submarino Rostov del Don, ha debilitado la capacidad de Rusia para proyectar poder en el Mar Negro. Este deterioro no solo representa un golpe financiero, sino que también limita la capacidad de Rusia para asegurar rutas comerciales marítimas y realizar operaciones navales efectivas. La reconstrucción de la flota podría llevar de 7 a 10 años, costando entre 5.000 y 7.000 millones de dólares, y las sanciones occidentales complican aún más este proceso. Las implicaciones geopolíticas son profundas, ya que una flota debilitada podría resultar en mayores costos de seguro y una pérdida de influencia económica regional, afectando la posición de Rusia en el Mar Negro a largo plazo. Ucrania ha utilizado eficazmente los misiles de crucero Storm Shadow para atacar instalaciones rusas, alterando el equilibrio estratégico en la región del Mar Negro. Estos misiles tienen un alcance de más de 250 kilómetros y son capaces de evadir la defensa aérea rusa gracias a su vuelo a baja altitud y su diseño sigiloso. La capacidad de los Storm Shadow para acercarse desde múltiples ángulos y su precisión en los ataques han sido clave en el éxito de las operaciones ucranianas. Esto ha permitido a Ucrania atacar activos de alto valor y bien protegidos, debilitando la capacidad de Rusia para proyectar poder naval. La eficacia de estos misiles, junto con otros sistemas de armas suministrados por Occidente, ha forzado a la flota rusa del Mar Negro a adoptar una postura más defensiva, afectando las exportaciones de petróleo y el comercio marítimo de Rusia. En las últimas 24 horas, más de 3.000 personas han sido evacuadas de la región occidental de Kursk en Rusia debido a la intensa incursión del ejército ucraniano. El Ministerio de Emergencias ruso informó que más de 10.000 residentes locales están siendo alojados en centros temporales en otras partes del país. La ofensiva ucraniana ha llevado a la captura de varias aldeas, la toma de cientos de prisioneros y la evacuación de decenas de miles de civiles, marcando el ataque más significativo a Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. El avance, iniciado el 6 de agosto, busca cambiar la dinámica del conflicto de más de 2 años. Aunque Kiev espera que esta incursión sorprendente obligue a Moscú a negociar la paz bajo sus términos, las autoridades ucranianas han insistido en que su objetivo no es ocupar Rusia, sino forzar un acuerdo de paz.